Amén. Hemos estado hablando sobre el estudio bíblico es ¿cuál camino? Y hemos estado hablando de por qué no soy adventista. Creo que... déjenme ver algo. Déjenme... mover esto aquí. Ok. Estamos hablando del título ¿por qué no soy adventista del séptimo día? Ok, y partimos con los principios que hemos estado enseñando. Que nació de una falsa profecía, que Cristo vendría en 1843, como no vino en 1843 lo cambiaron en 1844, y como no vino en 1844, entonces inventaron una doctrina para... O sea, lo que están diciendo es que en 1844, el 22 de octubre creo que fue, que Cristo vino, pero no visible, sino que Él fue ahí que entró al lugar santísimo para limpiar el santuario. Una locura. Así que yo no soy adventista porque primeramente nació con una falsa profecía de que Cristo vendría en esa fecha. Segundo, nació en la base de la deshonestidad intelectual. Cuando uno se equivoca, uno dice, mala mía, me equivoqué. Tú no tratas de inventarte otra cosa para tapar tu equivocación. Y yo no soy adventista porque Elena de White, que fue quien creó prácticamente, ella es cofundadora del adventismo. Ella fue una falsa profetisa, ella hizo unas profecías que no se cumplieron, fue deshonesta y plagiadora. Y para esto de plagiadora yo quiero enseñarle cuál es mi fuente, una de las fuentes que he utilizado. Si usted lo quiere escuchar, es un blog. Es un blog que estaba viendo, déjame ver dónde está. Ahí. Este es el blog donde yo estaba sacando esa información. La saqué de ese blog. Así que usted quiere, vamos a darle. Y si quiere buscar la información, no creo que tenga la dirección ahí, pero usted simplemente le pone apologista cristiano, Mario, ese mismo. En su casa lo conocen y le guardan de comer por la tarde. Pero usted lo que tiene es que googlear los plagios de Elena de White y usted entonces usted cae en cuenta. Ok, pues seguimos. Ahora yo quiero que usted ponga atención. Ellos dicen que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que lo que hemos discutido. Ellos insisten en que la palabra de Dios es lo... ¿Cómo le digo? Ellos dicen la palabra de Dios, el Nuevo y el Antiguo Testamento es nuestra regla de fe. Pero dicen también que Elena de White, ella es una... que dice, sus escritos son una continua y autorizada fuente de verdad y proporcionan consuelo, orientación y corrección a la iglesia. O sea, están diciendo que su fuente de verdad no es solamente la Biblia, sino los escritos de Elena White. Pero vamos a ver lo que nos digan ellos mismos. Lo justo es que si yo voy a analizar y que voy a estar hablando mal de una secta, dejarlo a ellos que se expresen. Así que vamos a ver qué es lo que dice este maestro de la escuela de la iglesia adventista. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es lo siguiente. Lo que nosotros leemos en los libros de Elena de White, en los comentarios de Elena de White, todos los libros Bordeaux de la hermana White, todos los testimonios para la iglesia, toda la serie del conflicto de los siglos, todo lo que está en los comentarios de Elena de White, ¿tenemos que tomarlo como luz de Dios o habrá cosas ahí que no son inspiradas, que son su propia opinión o que ella, como no sabía, escribía tonterías? Hermanos queridos, hay cosas de la hermana White que son inspiradas y hay otras cosas que no son inspiradas, efectivamente. Quizás a muchos les pueda parecer raro lo que yo estoy diciendo esta noche, pero es verdad. Y yo hago un cuadrito.
así. Hay cosas que sí son inspiradas y hay cosas que no son inspiradas. Entonces, yo les quiero decir, hay cosas que sí son inspiradas de la hermana White y hay cosas que no. Pero yo no voy a determinar qué cosas no son inspiradas. Ustedes no van a determinar qué cosas no son inspiradas. Ningún pastor va a determinar qué cosas no son inspiradas. A lo largo de este estudio, la hermana White solita, ella nos va a decir qué cosas son inspiradas y qué cosas no. Y para sorpresa nuestra, lo que vamos a descubrir en esta noche es que sí es inspirado lo que se dice que no es. Y punto, y ahí termina el tema. Sin embargo, hermanos, Lo cerró. ¿Sabes lo que es? Ahora bien, vamos a analizar esto a la luz de la Escritura. Dice que unas cosas son inspiradas y otras no. Es como como el clima, que quizás llueva y quizás no. El diagrama que pone dice la mitad son inspiradas, la mitad no son inspiradas. Aquí está el problema. El 80% de los escritos de Elena White fueron plagiados. O sea, de cada 100 palabras que Elena White escribió, 80 no eran de ellas. No eran de ella. No fue revelación de Dios. Entonces, si la mitad de lo que ella escribió, si ellos admiten que la mitad de lo que escribió no es inspirado, quiere decir que aún lo que está inspirado está contaminado por el plagio. Porque el 80% de lo que dijo era plagiado. Y eso no es aquí no está pasando nada extraño, eso no es misterio para nadie. Usted puede ir a conseguir la fuente donde nos dice que ella se hizo un estudio como de 10 años. Se estuvo por 10 años haciendo el estudio y se dieron cuenta de que ella plagió 5, 6, 7, 8 diferentes escritores anteriores a ella. ¿Entiendes? Así que la pregunta, como que si es inspirado o no es inspirado, a mí me parece una tontería. Y no por denigrar a la persona, yo estoy seguro que el hermano cree en eso. Yo estoy seguro que él está convencido de eso. Mi problema es que si esa es tu doctrina, establécelo así en todo tu escrito. Que la gente cuando vaya a la iglesia adventista sepan que nuestra fuente de verdad es la Biblia y una plagiadora comprobada. Pero ahí es donde está el engaño, que la gente llega a la iglesia, se hace miembro de la iglesia, se les presenta un evangelio supuestamente como evangélico, un evangelio. Entonces, ese evangelio está contaminado por unas supuestas revelaciones, que el 80% de esas revelaciones fueron un plagio. ¿Me siguen? Mire, esto es la parte más liviana. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es lo siguiente. Lo que nosotros leemos en los libros de Elena de White, en los comentarios de Elena de White, todos los libros Bordeaux de la hermana White, todos los testimonios para la iglesia, toda la serie del conflicto de los siglos, todo lo que está en los comentarios de Elena de White, ¿tenemos que tomarlo como luz de Dios o habrá cosas ahí que no son inspiradas? Se contradijo lo que dijo primero, Okay, entonces. espérate. Ya estamos claros. Hombre, espérate. Del 20% le quedó un 2 y el 2 que le quedaba lo borró. Ok. Yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy... Él está citando Apocalipsis, cuando el Juan, al ver la magnitud de lo que estaba viendo, se postró ante el ángel para adorarlo. Eso es lo que le está citando en Apocalipsis. Ok. Yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo
y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús o de Jesucristo. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, el pueblo que en el tiempo del fin va a sufrir persecución, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es la profecía bíblica, es el don de profecía, es el espíritu de profecía, es el don de profecía. Pero a pesar de que leemos muchas veces la Biblia, hay gente que cree que los libros de Elena de White son los libros de una señora, son las palabras de una señora, y no son las palabras de una señora ni de una viejita. Es el testimonio de Jesucristo, no es el testimonio de una viejita, no es el testimonio de una señora, no es el testimonio de una mujer. Contradicción. Entonces muchas iglesias tropiezan con el don de profecía, pero no se dan cuenta que la Biblia nos está llevando a Elena de White, y Elena de White nos lleva a la Biblia. O sea que es recíproca la relación. Nosotros usamos y tenemos y leemos y estudiamos los libros del espíritu de profecía porque la Biblia me está llevando a Elena de White. Luego Elena de White me trae de nuevo a la Biblia. Ok. Ok. No. Sí, no, yo. Usted ve el error. Primero vamos a dejar claro de una vez. La Biblia dice, vosotros escudriñad la Escritura porque de ella os parece que sale la vida eterna. Y ellas dan testimonio de ¿quién? ¿De Elena White? No, de Cristo. Las Escrituras no dan testimonio de ningún otro ser humano. Dan testimonio de Jesucristo. De nadie más. El decir, para mí eso ya picó en la blasfemia. Ya eso es una herejía. Decir que la Biblia, yo no sé de dónde sacan, porque ellos dicen que el espíritu, cuando usted oiga a los adventistas hablar de la sierva del Señor o del espíritu de profecía, está hablando de Elena White. Entonces, ellos, yo no sé cómo traducen espíritu de profecía con Elena White. No entiendo cuál es la conexión. No existe. Es un invento. ¿Entiendes? Primero nos dice, la Biblia te lleva a Elena White, pero la mitad de sus escritos no son inspirados. Y sabemos, porque ya es un hecho comprobado, que el 80% de lo que escribió no es de ella. ¿Usted está viendo esto? Yo lo que digo es, porque son personas inteligentes, tú las oyes hablando y no son personas brutas. Es para que tú veas que esto no es cuestión de inteligencia, es cuestión del espíritu. Cuando una persona está engañada, no importa, tú le puedes presentar la verdad de frente y la gente va a seguir engañado. No es hasta que el Espíritu Santo llegue y transforma a la persona que la persona puede entender las cosas que son del espíritu. Honestamente me da tristeza con los amigos adventistas, porque yo no pensaba, yo ahora estoy aprendiendo, yo sabía algo de ellos por la superficie, yo sabía lo de los sábados, lo de los animales inmundos, pero ahora yo me doy cuenta de que no, es un engaño profundo. Ellos insisten, y les voy a dar rapidito a esto porque ya lo discutimos, pero como lo hicimos a la ligera, yo quiero que entiendan algo. Cuando la Biblia habla en Levítico 11 y Deuteronomio 14, mire, si usted puede comer eso, cómalo. Aquí nosotros no estamos en desacuerdo con que lo que la Biblia le aconsejó o le dio como ley Dios al pueblo de Israel, que es malo, no es malo. Si usted puede ser vegetariano, séalo. Pero tiene que ser una opción, no puede ser parte de lo que determina si usted es salvo o no es salvo. Ahí es donde está el problema mío con esta gente. O sea, que comerse un cerdo, un pedazo de cerdo, vale más que el sacrificio que Cristo hizo. Aparte de que es un disparate hermenéutico tomar el Levítico 11 y no Levítico 12, que creo que Levítico 12 creo que es el que nos habla de
de circuncidar al muchacho, ¿verdad? Cuando las mujeres están preñadas, que cuando paren, están inmundas, en serio. Entonces, aparte de que es una locura hermenéutica, tú no puedes tomar eso y establecerlo porque entonces la salvación es por lo que tú te comas y no por lo que Cristo hizo. Ese es el problema que yo tengo. Pero la Biblia nos deja claro de que esa es una doctrina de los postreros días en que van a venir doctrinas de demonios y lo que habíamos hablado la semana pasada. De nuevo, si usted logra, yo quisiera poder hacerlo, pero a mí no hay quien me haga entrar en un canto de brócoli. Y yo no le voy a decir que no a la chuleta. ¿Me entienden? ¿Entiende? Pero si usted puede comer como la Biblia dice, si usted puede cumplir con Levítico 11, usted va a vivir más saludable que los demás. No queremos tirar el bebé con todo y el agua de bañarlo. No. Lo que es bueno, y la dieta que ellos tienen es buena. El problema está en atar la dieta con la salvación. Porque esto es parte de otro pacto que no tiene nada que ver con eso. ¿Ok? Esto ya lo discutimos. Jesús no es el arcángel Miguel. Jesús, la Biblia lo dice que es mayor que los ángeles y que los ángeles fueron creados y Cristo no fue creado. Y estábamos hablando sobre que Elena White dice, bajo la inspiración de Dios, que Cristo tomó nuestra naturaleza en condición deteriorada. Decir eso quiere decir que Cristo fue a la cruz como un pecador. Y Cristo no podía ir a la cruz como un pecador porque el pecado lo descalifica como Salvador. ¿Ok? Quédense con eso claro. Igual que mire, lo que Dios hizo en Cristo fue que ese fue el pago. Fue el pago. Si usted paga por algo, eso con lo que usted paga no se tiene que convertir en lo que usted pagó. ¿Me sigue? La gente, porque hay una doctrina que dice que Cristo hasta fue al infierno y allá sufrió. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Entiendes? Cristo fue santo, puro y sin mancha desde que nació hasta que murió. No había en él nada de pecado. Aunque fue tentado en todo, aunque estaba es más, la Biblia lo que dice fue que Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos nosotros la justicia de Dios. Ok. ¿Hablamos de esto? ¿La semana pasada? Sí, de Tesalonicenses. Sí. Escúcheme, es que yo sigo, es que si uno se pone a tratar de hablar de todo lo que ellos creen y tratar de refutarlo punto por punto, estamos hablando el resto del año. Pero, fíjese, el problema que yo veo en los adventistas no es esta doctrina. No es ni siquiera la doctrina del sábado, ni la doctrina de los alimentos. El problema serio que yo veo con los adventistas es Elena White. Ese es el problema. Que ellos han tomado las palabras de Elena White como si fuera un testamento más de Dios. Hicieron lo mismo que hicieron los mormones. Los católicos pusieron a María como la intercesora entre los hombres y Cristo, y ellos pusieron a Elena White. Los mormones inventaron un evangelio nuevo de Jesucristo, y ellos se inventaron los escritos de Elena White. Pero la cuestión de que si el infierno, nosotros creemos en el castigo eterno. ¿Por qué tiene que ser eterno? ¿Por qué no puede ser en proporción a lo que la persona hizo? Ok. Si tú viviste, mira esto, una persona vivió, vino y un carro lo mató a los 15 años. Y otra persona vivió hasta los 85. Los dos se fueron al infierno. ¿Por qué los dos tienen que estar en la eternidad? Caramba, si el tipo estuvo nada más que 15 años pecando y aquel estuvo 85. ¿El pecado es lo mismo? ¿Por cuánto Estaban pecando los dos. Eso fue como los testigos de Jehová. De que si te robas 2 canecas y matas 4, es el mismo. ¿Es el mismo pecado? Yo creo que va a haber niveles de sufrimiento, puede ser.
no lo encuentro claro en la Biblia. Ahora sí, hay que ver contra quién se pecó. Entonces, a mí me estuvo, después que tuvimos la discusión que tuvimos, sigo oyendo, porque yo los estoy oyendo a ellos. Gracias a Dios que cada vez que me toca darle este tipo de estudios, en el trabajo como que me la ponen fácil. Y yo he estado oyendo horas de predicaciones de ellos. Y leyendo las cosas que ellos supuestamente creen. Pero he estado horas escuchando qué es lo que ellos creen, qué es lo que dicen. Puede ser que yo no quiero dar una falsa representación de ellos. ¿Me entiendes? Yo no quiero decir algo que no es cierto de ellos. O sea, yo tengo que aprender a ver y ese es el problema que nosotros a veces cometemos. Que nosotros queremos ganar el argumento. Pero queremos ganar el argumento sin tratar de ver las cosas desde el punto de vista que ellos las están viendo. Y yo honestamente estoy tratando de ver por qué ellos creen esto. ¿Por qué ellos creen esto? Y esta doctrina tiene muchas... O sea, si ellos dejan, si usted lo deja que ellos le expliquen a usted los versos, por la superficie parece que tuvieran razón. Te convencen. Sí, porque los versos, como lo dicen, y como ellos los explican, tienen sentido. Ahora, pero la Biblia es un poquito más profunda que eso. ¿Entiendes? El caso es, hay personas que creen en la aniquilación. Se muere todo el mundo. A ver si yo tengo ese próximo. Ok, sí. La aniquilación de todo. Quiere decir que la gente simplemente va a morir. Se acabó. Desaparecieron. Cuando Cristo haga el juicio, los que son salvos se van a la vida eterna, los que son muertos, Dios los aniquila. Y no vuelven, desaparecieron. Dios los desapareció, los desintegró. Y ellos no sufren, pero tampoco son parte de lo que Dios hace. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de vida eterna. Estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. De la única manera que el castigo, el tormento, no es eterno, es si la vida tampoco es eterna. Si tú tomas este verso bíblico y tú dices que el tormento no es eterno, la implicación dentro del verso es que no hay vida eterna. Porque son la misma palabra. Si esta no significa lo que significa, esta tampoco significa lo que significa. ¿Me siguen? Apocalipsis 7:20, estos versos ya lo vimos cuando hablamos de los testigos de Jehová. Es que el castigo es eterno, para siempre. Hay unos que piensan que la gente va a estar sufriendo por cierto tiempo, de acuerdo a sus pecados, y después van a desaparecer. Y después Dios los va a aniquilar. Eso también es falso. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso que una persona vaya a sufrir en el infierno por cierta cantidad de tiempo hasta que haya pagado por su poca vergüenza y después Dios lo elimina? Porque eso no es correcto. Es lo que se acaba de decir respecto a vida eterna y infierno eterno. Esa es una posibilidad, pero hay otra más. Sí. Yo entiendo que llegamos aquí y de aquí partimos. Si lo hacemos bien, vamos a la eternidad. Pero si no lo hacemos bien, vamos al infierno. Porque la Biblia no habla de un punto medio. La Biblia habla de que si lo haces bien y crees en Jesús y se hacen las cosas como debe ser, pues tienes vida eterna. Pero si lo haces mal, vas para el infierno. Sí, pero la teoría es la siguiente. La teoría es, la de los adventistas es, ok, el malo, Dios lo aniquila de una. El juicio, saliste culpable y Dios te aniquiló. Ese es el castigo. Es una consecuencia eterna, pero no es un castigo eterno. Es una consecuencia eterna porque ya tú desapareciste para siempre. Pero no es un castigo eterno como la Biblia dice, que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Pero hay otra gente, que hay una modificación en esto, que dice que Dios los va a tener castigándolos por cierta cantidad de tiempo, depende cuán pecadores hayan sido, y después Dios los va a aniquilar. ¿Por qué eso no es? Usemos la lógica un momentito. ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no puede ser así? Ese así fuera todo el mundo pecaría pensando que... Sí, no, sí está bien, pero yo creo que el hombre no es lo suficiente bueno para pagar por sus pecados. Fuimos salvos por gracia. Esa es
Si el hombre pudiera pagar por sus pecados, no tendría necesidad Cristo de morir. Pero como el pecado es una transgresión a un Dios infinito, el castigo tiene que ser infinito. ¿Entiendes? Porque primero, si yo voy al infierno y yo estoy 10 millones de años, 10 millones de años sufriendo, pues entonces ya yo pagué por lo mío, ¿por qué no me mandan al cielo? ¿Por qué me tienen que destruir? ¿Entienden? Por eso es que la teoría no se sostiene. No tiene sentido de que Dios tenga a alguien pagando por su pecado para después aniquilarlo. No, eso no tiene sentido. Más sentido tiene que Dios lo aniquile de una. Que tampoco es cierto. La Biblia lo que dice es que, mire, no vamos a entrar en la cuestión del infierno, pero ahora mismo no hay nadie en el infierno. Es un lugar de tormento. El infierno es un estado futuro. Y el infierno no es donde el diablo reina. ¡Mentira! Nadie reina en el infierno, es un lugar de tormento y de castigo. Y cuando la Biblia dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no está hablando del poder del diablo, no prevalecerá contra ella, sino que las puertas del infierno, la palabra que se usa es Hades, la palabra de la muerte, donde están los muertos. O sea, el poder de la muerte no puede contra la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de muerte a vida y nuestra realidad trasciende este tiempo. ¿Ok? Pero algún día cuando estemos hablando del infierno hablamos de eso. Yo simplemente lo quería tocar para que... Vamos a ver esto. Quiero comenzar formulando un par de preguntas que van a poner el tono de lo que vamos a hablar en este culto de esta mañana. En primer lugar, quiero preguntar, ¿por qué levantó Dios a la iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es nuestra misión en el mundo? ¿Y qué derecho tenemos nosotros como adventistas de existir como iglesia? ¿Qué nos distingue a nosotros de otras iglesias? Siempre que pregunto cuál es la razón por la cual Dios levantó a la iglesia, escucho la respuesta de que Jesús ha levantado a la iglesia adventista para predicar el evangelio. El problema es que todas las iglesias cristianas del mundo dicen que Dios las ha levantado para predicar el evangelio. Entonces tenemos que formularnos la pregunta, ¿cuál evangelio? ¿Cuál es el mensaje especial, distinto, característico que Dios ha dado a la iglesia adventista que la distingue del mensaje que predican todas las demás iglesias? Ahora, la iglesia adventista tiene algunas doctrinas y prácticas peculiares. Por ejemplo, nosotros guardamos el sábado, pero no somos los únicos que guardamos el sábado. Hay iglesias no adventistas que también guardan el sábado. Nosotros los adventistas creemos que los muertos nada saben. No somos los únicos. Los testigos de Jehová también creen que los muertos nada saben. Los adventistas creemos que debemos cuidar nuestros cuerpos y practicar los principios de la salud. No somos los únicos. Los mormones son muy cuidadosos con sus hábitos de salud. Enfatizan que no debemos fumar y que no debemos beber y que debemos tener cuidado con nuestro cuerpo. La iglesia adventista enseña que nosotros debemos guardar la ley de Dios, pero no somos la única iglesia que enseña que debemos respetar la ley de Dios. Es decir, aún muchas de nuestras doctrinas características especiales son compartidas por otras iglesias. Pero hay una doctrina de la iglesia adventista que es única en su género. Una doctrina que no enseña ninguna otra iglesia. Y
Y esa doctrina es la doctrina del santuario, como nosotros entendemos el santuario. Ok. ¿Quién está familiarizado con la doctrina del santuario? Ok. Es la doctrina que les dije que en 1844 Cristo vino al lugar santísimo, al santuario celestial, y Él está limpiando el lugar santísimo. Fíjense qué cosa, que con quien único se pudo Él comparar fue con quién. Con los mormones Con los mormones y con los testigos de Jehová. que nacieron para la misma fecha. Si el hijo de gato caza ratón. Sí, los testigos de Jehová salieron de los adventistas, ¿me entiendes? Ok, sin embargo, ¿con quién hicieron una diferencia marcada? Digo, con las demás iglesias cristianas. ¿Usted me quiere decir a mí? Vamos a usar la lógica antes de entrar a la Biblia. ¿Usted me quiere decir a mí que por 1840 años, desde que Cristo nació, todo el mundo ha estado equivocado? O sea, los padres de la iglesia estuvieron equivocados, los apóstoles estuvieron equivocados, los reformadores estuvieron equivocados. O sea, que Elena White tiene más de lo que tenía Lutero, de lo que tenía Calvino, de lo que tenía Wesley. Caramba, ¿no? Fíjense que él hace una distinción. Nosotros no somos iguales a la demás iglesia católica, pero tenemos cosas en común con los mormones y con los testigos de Jehová. En bonita compañía que se pusieron. Mire. Pero luego tenemos la parte del santuario que es distintiva de la iglesia adventista. El lugar santísimo del santuario. Nosotros los adventistas creemos que Jesús, el 22 de octubre de 1844, entró del lugar santo al lugar santísimo del santuario, ya no con el fin necesariamente de meter los pecados al santuario, sino con el fin de purificar al santuario de los pecados que habían entrado en el curso del año al santuario. ¿Qué evidencia bíblica podrá haber para decir en 22 de octubre de 1844 Cristo entró al lugar santísimo? Hermanos, la única razón por la que esa doctrina existe fue porque le falló la que Cristo venía. No hay ninguna otra razón. Si usted, mire, a la gente, yo una vez escuché una expresión que dice, a la gente tú la dejas hablar lo suficiente y ellos mismos se abarcan con lo que están diciendo. Esto me parece una locura. Para que digan en 1844 Cristo entró al lugar santísimo sin ninguna evidencia bíblica, yo no sé cómo lo dicen sin reírse. Porque yo no lo puedo repetir sin ganas de reír. ¿Me entienden? Me parece a mí una locura. Sin ningún tipo de evidencia bíblica. Vamos a ver. Y algunos dicen, pero Pastor Bob, ¿por qué el Señor Jesucristo, después de haber metido esos pecados allá, a través de su sangre, por qué razón Él tiene ahora que examinar los casos de las personas para entonces tomar esos pecados y borrarlos del santuario? ¿Saben por qué razón? El propósito del juicio investigador, o del juicio antes de la segunda venida de Jesús, es revelar ante el universo quién en verdad se arrepintió del pecado y en verdad, con sinceridad de corazón, reclamó a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Hay que esperar llegar allá. Unos sí, otros no. Y debe decirles, el propósito del juicio no es condenar, el propósito del juicio es taparle la boca a Satanás. Adiós, santo. Ok. O sea que Dios hizo todo esto con Satanás en mente. Sí, Algún día, Satanás, no te apures, tipo fantasma. que algún día yo te voy a demostrar a ti. Primero, ¿qué Dios es ese? ¿Qué Dios es ese? O sea, como que si Dios y el diablo están en una... De hecho, conforme a la doctrina del santuario, Dios pone los pecados en Satanás.
y lo manda por el monte como hacía el sacerdote con el otro chivo ese que lo mandaba para el desierto. Lo que quiere decir que entonces Satanás es necesario para que la expiación sea completa. Porque esas son las implicaciones. Cuando usted oiga algo, usted no solamente piense en lo que se dijo. Cuando yo digo algo desde el frente, el que sea, juzgue todo. Júzgueme a mí, juzgue a todo el mundo. Cuando yo digo algo, usted piense no solamente en lo que yo dije, piense en las implicaciones que eso tiene. Si me dice este tipo de que Dios, el propósito del juicio, mira, el propósito del juicio, o sea, ese juicio que Dios destinó supuestamente, que es una mentira, pero que Dios supuestamente destinó y predestinó desde la fundación, antes de la fundación del mundo, el propósito es callarle la boca al diablo. Pero ¿qué locura es esa? La doctrina del santuario tiene una doctrina dentro de ella muy peculiar, y es el juicio investigador. Conforme al juicio investigador, Dios desde 1843-44, Dios entró al lugar santísimo y empezó a investigar todos los pecados de toda la gente, empezando desde Adán hasta acá. Y cuando Él termine, entonces Cristo viene. Ahora, ¿cuál es la implicación de eso? Cristo viene. De acuerdo a como ellos enseñan la Biblia, creo que ellos son pretribulacionistas. No me he cachado. Pero de acuerdo a ellos dicen que viene el rapto y que después viene la gran tribulación, ¿o no? Dicen que seremos castigados o sea, que pasaremos por la tribulación. La idea es esta. Después que Cristo venga, entonces, va a haber gente que no van a tener a nadie. O sea, la función de Cristo como intermediario se terminó y va a haber gente que va a tener que presentarse delante de Dios sin intermediario. Directamente. Y eso es una mentira, porque los únicos que no van a tener intermediario para entrar delante de Dios son los que no aceptaron a Jesucristo como Salvador, los que no tienen como Salvador. Ahora bien, en ese juicio investigador, Dios empieza desde Adán para acá a investigar todos los pecados para ver si esa gente se arrepintió de verdad. Cuando usted escucha la descripción que da Elena White, porque esto es un invento. ¿Sabe lo triste de esto? Que yo no puedo buscar un verso bíblico para demostrárselo, porque es un invento de ella. Pero yo tengo que usar las palabras de ella, no puedo usar la Biblia. Tengo que usar sus propias palabras. Dios va a buscar todos los pecados, cada pensamiento, cada intención, cada vez que tú gastaste 50 chavos en una Coca-Cola en lugar de dárselo a un homeless. Porque así es que lo dice. Cada vez que Dios te movió a que tú hicieras algo y tú no lo hiciste. Cada pecado que tú no hayas superado. Lo cual nos deja a nosotros sin esperanza de salvación, porque yo no sé de usted, pero yo hay cosas que no he superado y yo sé que me voy a morir sin superarlas. Y quizás supere las que tengo ahora, pero después me das otra cosa porque es continuo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Me entiendes? Vamos a analizar el juicio investigador. Sí, dime. ¿Qué Biblia usan ellos? ¿Tienen una esta misma? Ellos usan la de nosotros, pero ellos le hicieron unas añadiciones a ciertos versos para encajar su doctrina. Por ejemplo, a Daniel le añadieron un comentario de Elena White. Ellos tienen su propia Biblia, pero usan la de nosotros también. Y cuando hablan del 22 de octubre de ese 44, ¿cómo ellos lo fundamentan o lo basan? Supuestamente, eso es otra cosa. Porque, de acuerdo a una profecía en Daniel, que se iban a contar 2300 días. Ellos dijeron, 2300 días son 2300 años. Pero el problema mío es el siguiente, con esa interpretación. Si días quiere decir 1000 años, ¿en cuántos días Dios entonces creó la tierra? Y ellos dicen que... Pero ellos te dicen que fue 6. Sí, literal. Pero entonces, ¿cómo tú decides qué es literal y qué no es literal? Las profecías son bien... ¿Sabes por qué a mí no me gusta hablar de profecías? Porque cada quien tiene su opinión. Y yo di un estudio aquí de Apocalipsis. Tuvimos como 3 meses dando el estudio de Apocalipsis. Me atrevo a asegurarle que si yo empiezo a estudiarlo de nuevo, voy a tener una conclusión distinta a la que tenía anteriormente.
Dependiendo a quien uno lea, porque todo el mundo tiene una opinión, por eso a mí la profecía, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que Cristo viene. Y que yo me voy con Él, si viene hoy me voy con Él. ¿Por qué? Porque yo no descanso en lo que yo puedo lograr, yo descanso en la obra completa de Jesucristo. Él murió por mí, Él no solamente es poderoso para salvarme, Él es poderoso para mantenerme. ¿Ok? Estamos con la... Ok. Sí. No, era Blanca que tenía una... No había entendido lo del... Sí, pues déjame ir y después vamos allá. Yo quizá lo parezco, pero yo no nací en el 1844. ¿Ok? So, ¿cómo mis pecados van a ser perdonados entonces? ¿Qué oportunidad yo teniendo eso para hoy en día? Ellos empiezan. Acuérdate que esto es un invento. No. Y para tú mantener el invento tienes que seguir inventando. Ellos dicen en 1844, Cristo entró al lugar santísimo y empezó el juicio investigador, que va investigando todos los pecados desde Adán y los tuyos y los míos. Nosotros no vamos a saber cuándo estamos pasando por ese juicio. Cuando Cristo venga, si tú no fuiste hallado falto, Cristo no viene por ti. Porque se pesaron todos tus pecados. O sea, el sacrificio de Cristo fue inútil. Porque en fin de cuentas, yo me salvo por lo que yo no dejé de hacerlo, por lo que dejé de hacer. No por gracia. No es por gracia, es por las obras. Y de eso es que se basa el adventismo. El adventismo es legalismo puro. Puro legalismo. Sí, Cali. Y no solamente eso, ellos también se basan, ellos dicen que cuando venga a hacer, a pesar los pecados de cada cual, de quien quiera, y no es solamente Cristo, dice, y Daniel, porque se basan en eso de Daniel, dice, y que Daniel estará con Cristo ahí. No, yo eso no lo digo. Mira, la página. Que dice que Daniel va a estar ahí también juzgando. Claro. Dice, que es una locura. En la edición, dice, en se llama el libro La Gran Controversia, edición de 1888, página 483, donde habla de eso. Imagínate si están... Es que cada jato uno encuentra cada cosa. ¿Eso fue lo que le añadieron a Daniel? No fue unos versos bíblicos. Escúchame. El problema con cuando una doctrina, cuando una religión se forma en la opinión de un hombre, es que tú tienes que continuamente estar añadiéndole para poder sostenerlo. Por eso es que yo digo que está en las bases de la deshonestidad intelectual. Porque a nada le cuesta, mira, es más respetable que digan, mira, Elena White se equivocó, sigue siendo nuestra líder, pero se equivocó. Y lo que pasa con ellos es que ellos tienen la interpretación de Elena White, ellos no interpretan la Biblia, ellos no interpretan los escritos de Elena White a la luz de la Biblia, sino que interpretan la Biblia a la luz de lo que Elena White dijo. Y ahí es que está el problema. En el juicio estamos con la pregunta, Blanca. Okay. En el juicio investigador está Dios viendo a ver cómo se portó la gente. ¿Alguien que me lea eso rápido? A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, la vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinados por Él, empezando con los que vivieron los primeros en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada sucesiva generación y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. Ok, vamos a analizar ese statement. ¿Qué dice? La vida de todos los que ¿qué? De todos los que hayan creído en Jesús pasarán. Pregunta. ¿Por qué si creyeron en Jesús van a ser rechazados? Entonces perdieron el tiempo. Eso es una implicación, pero la implicación mayor es de qué sirvió el sacrificio de Jesucristo. Primero, ¿Dios necesitará un juicio investigador? Yo creo que no.
Mira los versos bíblicos estos. La Biblia, eso es lo que dice Elena White. La Biblia dice, yo soy el buen pastor, ¿y qué? Yo conozco mi oveja. Ya está. Oye, yo no necesito hacer un juicio para saber quién está conmigo. Eso no necesita, a ver, ya los que son, son, y los que no son, no son. Es más, la Biblia dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pues, en el momento que llegue el momento que Cristo venga, ya los que habían sido predestinados, y la predestinación lo podemos hablar en otro tiempo, pero hay gente que es predestinada para ser conforme a la imagen del Hijo. So, ya Dios sabe cuántos se van a salvar, cuántos se van a perder. No hay necesidad de un juicio. No hay, o sea, un juicio investigador. Sí va a haber un juicio para los cristianos, para nuestras obras. ¿Qué hiciste después de convertido? Recompensa, ¿no? Pero no va a ser de condenación porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice, conoce el Señor a los suyos. ¿Para qué un juicio? ¿Para qué? Pero el liderato adventista es tan deshonesto intelectualmente hablando que ellos no confrontan, ellos no confrontan la enseñanza de Elena White con la Biblia. Mire, léame ese. Ellen White, cada individuo debe salir aprobado en el juicio investigador. Cuán importante entonces que cada mente contemple a menudo la solemne escena cuando el juez se siente y los libros se abran. Cuando, junto con Daniel, Mira así, junto con Daniel, cada individuo deba responder por sí mismo al final de los días. hasta Daniel metieron ahí. No te falta Job y otros más. Mire esto. Cada individuo debe salir aprobado en el juicio investigador. Vuelve y florece la pregunta. ¿Para qué Cristo? ¿Cuál es el motivo del sacrificio de Jesucristo? Si yo voy a pasar por un juicio para ira, la Biblia dice que Dios no nos separó para ira, sino para alcanzar misericordia. Dice, de cierto os digo que oye mi palabra y cree al que me envió, viene a vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que pase por el juicio y salga absuelto. Eso no es lo que dice. Dice el que cree en mí. Si tú creíste en Cristo, si para ti el sacrificio de Cristo es suficiente por tu pecado y tú lo has creído en tu corazón y tú lo has confesado con tu boca, la Biblia dice que eres salvo. Y no hay, la Biblia dice, ¿quién va a condenar a los hijos de Dios? Él es el que justifica. Si de momento yo encuentro, que Dios encuentra, hay alguna falla en mí, ya yo he sido justificado. ¿Me entiendes? ¿Esto es una licencia para pecar? No es una licencia para pecar. Pero la esperanza del cristiano es que aunque yo no esté como debo estar, he sido justificado por la fe. O sea, que delante de Dios yo soy visto como justo. Ya Dios me acreditó la justicia de Cristo porque Él tomó mi maldad en la cruz del Calvario. De eso es que se trata el Evangelio. Ok. ¿Quién me lee eso? Pero de acuerdo con la infalible palabra de Dios, cada uno será juzgado y recompensado de acuerdo con sus obras. Y se nos amonesta así hablar y así hacer, como que habéis de ser juzgados por la ley de libertad, cuando haya habido arrepentimiento del pecado, cuando haya sido confesado y abandonado. Entonces el perdón se escribirá al lado del nombre del pecador, pero sus pecados no son borrados sino hasta después del juicio investigador. Anda. Yeah. Es así que está bien clara. Cristo vino aquí a limpiar, ¿fue? ¿A qué? A perder el tiempo. A comer bobo, porque parece que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. O sea, tú tienes que pasar por un... O sea, Dios ya enjuició a Cristo a nombre mío. O sea, ya yo fui enjuiciado a través de Cristo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él tomó mi lugar.
Eso quiere decir que la justicia de Dios ya está satisfecha en cuanto a mí. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que murió por mí. Por el sacrificio de Cristo. Ya yo quedé absuelto gracias a que la justicia de Cristo se me adjudique a mí. Es una imputación que se hace. ¿Sabes lo que es una imputación? La imputación es ¿qué? Cuando te hablas, una imputación es como cuando usted injerta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Tú no te lo mereces, tú eres malo, no es que seas bueno, sigues siendo malo, pero te imputan la justicia de Dios. Ahora yo soy justo o soy visto como justo delante de Dios, soy justificado de toda mi maldad. ¿Por qué? Porque ya el tribunal me absolvió, porque ya yo fui juzgado en Cristo. Y si yo fui juzgado, como me van a juzgar 2 veces por el mismo delito. Está diciendo que los pecados no son borrados ¿hasta cuándo? Hasta después del juicio. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice ahí? Nuestros pecados son borrados cuando nos arrepentimos. Ya. Yo decirse como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. Ya pagó. Nada más que con haber ido a la escuela como a 3er grado, ya uno sabe que esto está en pasado. ¿Verdad que sí? No tiene que haber ido a muy allá. Esto es el pasado. Deshice, el verbo deshacer. Yo deshice, tú deshiciste. Dios deshizo, ya lo deshizo. Él deshizo como una nube de mis rebeliones. Pero cuando ve la neblina que viene el sol y de momento la neblina se disipa, así fue que Dios hizo con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Así que arrepentíos y convertíos para que ¿qué? Para que sean borrados. Sean borrados. ¿En qué tiempo está? En el momento, instante. Presente. Sean borrados es en el presente, para que vuestros pecados sean borrados. Para que venga del Señor tiempo de refrigerio. En el momento que tú recibiste a Jesucristo, tus pecados son borrados. Se acabó. Y los pecados que uno comete después. Tenemos un abogado para eso. Ahí está. Hijitos, yo no les digo esto para que pequen. Mira que la Biblia dice, hay la posibilidad de que tú no peques. Pero si pecaste, abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. Mira que dice Jesucristo el justo. ¿Por qué es justo? Si yo pequé, ¿por qué es justo? Porque ya está pago, porque yo no estoy robándole a nadie, porque lo justo es que yo sea perdonado, porque Cristo ya pagó por eso. Imagínate que yo vaya y le diga, Ernesto, vaya al estancia, estoy vacilando yo, vaya allí a la estancia, Ernesto, y cómase una bandeja paisa. Vamos para allá. Que ya está paga, y que cuando tú llegues allá, venga Carlos, después que ya yo la pagué, y te la cobra a ti también. Ya que yo paga Carlos. Y la sangre de Jesucristo nos limpiará. No, nos limpia, no futuro. Nos limpia, tiempo presente. Nos limpia de todo pecado. Y cada vez que nosotros cometemos un error, ahí está Cristo intercediendo por nosotros. Ok, esta es interesante. Porque ella dice que para 1850 ya estaba casi, ya estaba a punto de caramelo. ¿Alguien que me lo lea? Entonces vi que el hermano Edson debía ceñirse todas las armaduras y prepararse para partir, pues tenía un viaje que hacer, que las almas necesitaban ayuda y que la obra de Jesús en el santuario estaba casi terminada. O sea, 1850, ¿cuánto hace de eso? Que yo no sé sumar después que se me acaban los dedos. 1800, 1950 son 100 años. De 1950 al 2000 son 150 años más. 65 más. Son 215. 165 años. Sí. Desde que Cristo estaba por terminar. El pobre hermano este se quedó con la gana. Eso no era un carro. Pero lo triste es que dice que la obra de Jesucristo en el santuario estaba casi terminada. O sea, lo que Cristo va a hacer por nosotros, así, ya mismito. Como para el 2050. Pero la Biblia dice
Jesús dijo, Consumado es. todo está consumado. Hecho. La palabra en griego es tetelestai. Y lo que da es la idea de un trabajo hecho a tiempo, hecho bien hecho y terminado a la perfección. Cuando Cristo gritó, consumado es, ya no hay nada más que hacer. El velo del templo se rasgó en dos como señal de que ya el hombre estaba en paz con su Hacedor, gracias a lo que Cristo logró. Él lo logró en la cruz, él no lo logró en 1850 como dice la gente esta. Porque si no, ya hubiese venido de todas maneras. La Biblia dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez. Para siempre. Una vez. ¿Para cuántas veces? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. No dice que entró a ningún santuario. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra de Dios. Intercede por su pueblo desde ese lugar. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los sacrificios santificados. Y si usted nunca había visto a alguien perfecto, aquí estoy. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo que antes conoció también lo predestinó, y a lo que predestinó eso también santificó. Ya me santificó. Si tú has sido santificado, fuiste también perfeccionado con una sola ofrenda que Cristo hizo. Si tú no te sientes perfecto, ¿sabes por qué yo me siento perfecto? Porque es que no depende de mí. Eso es espiritualmente. No vayas a llegar a la casa. Cuidado que yo soy perfecto. Estoy bien. Ni de nombre. Tú estás equivocado porque perfecto aquí soy yo. Ni de nombre. Conocía perfecto. Pero mire mi hermano. ¿Ah? Yo conocía perfecto. Sí, en Orocovi hay uno. Ok, ¿qué es lo que dice? El Nahuatl dice, en 1850, que esto está por terminar. La Biblia dice, no, la obra se terminó hace 2000 y pico de años, se terminó la obra en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, mente, como decimos en Orocovi. Cuando Él dijo, se acabó, es que se acabó. Cuando dije, terminé, es que terminó. Ahora pues, ninguna condenación. Es uno de los versos más lindos que hay en el mundo. Están en Cristo Jesús. Conforme a la carne, conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no pasarás por un juicio para condenación. Y eso no lo tiene la Biblia bendita, porque yo es que no duele. Es que parece que yo le digo, y mire, yo le voy a decir algo, usted siéntase agraciado. ¿Cuántos de los que estaban aquí eran católicos antes? A algunos de nosotros se nos hizo más fácil que a otros salir de la religión católica. Por la comodidad. Bueno, la comodidad y la costumbre, y hay gente que que creo que fue mi mamá. No, mi mamá le dijo que nunca iba a votar el PNP, eso es otra cosa. Pero hay gente que dice, no, le juran a sus padres, yo siempre voy a ser católico. Entonces, es una religión que está tan arraigada en el corazón de nuestro pueblo, que cuando llegue la verdad del Evangelio, por eso es que la Biblia dice que a veces la semilla cae entre espinos y los espinos siguen creciendo y los afanes de la vida y las diferentes, o cuando si no, viene el diablo y se come la semilla, ¿entiendes? Porque hay momentos que es difícil. La Biblia dice que al que no quiere recibir la verdad, Dios le da un espíritu de mentira. No hay forma. Y ya está. ¿Sabes? Salir de esto es bien difícil, tiene que ser la transformación del Espíritu Santo que de una te choque. Pero mi trabajo es propiciar que ellos encuentren la verdad. Por poco me quedo ahí chateando. Pues mucho más estando. Mira, pero pues mucho más estando. Ya. ¿Qué quiere decir ya? Ya se acabó. Hoy. Estando hoy mismo, hoy.
Si hoy viene un rayo y me parte en 4 cantos, yo me voy para el cielo porque, ¿por qué? Porque ya yo he sido justificado por su sangre, seremos salvos de la ira. Yo voy a ser salvo de la ira. Por ahí hay un video en YouTube, en internet, corriendo de una señora sentada en una silla, dando una profecía de que si Dios va, que la primera golpe de ira va a ser contra la iglesia. Mentiras del diablo. La iglesia no está puesta para ira. La iglesia está puesta para alcanzar misericordia. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a la ira de Dios, porque a nosotros no nos va a tocar la ira de Dios. La ira de Dios fue manifestada en el Calvario cuando Dios derramó toda su ira sobre su Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación. Déjame ver si tengo otro más antes de irnos. Ah, mira. La señora White dijo que todos... ¿Qué quiere decir todos? Todo el mundo. Va a pasar por el juicio investigador para establecer si serán salvos o no. Son todos, ¿verdad? Todos. ¿Lo pueden leer ahí? El ladrón en la cruz. En Lucas 23:43, Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estará conmigo. Él no pasó por el juicio. No pasó. Pero no. Adiós. ¿Y por qué yo sí? El ladrón en la cruz. Abraham, Isaac y Jacob. Ahí no ven los versos bíblicos, pero hablan que vendrán de todas las naciones hasta donde Abraham. Ellos no pasaron por el juicio. ¿Me entiendes? Si la señora White está en lo correcto, todos deben pasar por el juicio. Pero es obvio de que el ladrón en la cruz no pasó por el juicio investigador antes que se le prometiera que iba a estar con Cristo en el reino. Y Abraham, los versos bíblicos son Lucas 23:43, el del ladrón, y el de Abraham es Romanos 4, de 2 al 5, y Mateos 8 al 11. A ver si tengo algo más. Ok, eso es todo.